Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esta serie de webinars que hemos preparado para ustedes. Es un gusto que nos acompañen, que se den el tiempo de recibir esta información respecto a un tema muy importante para nuestro país y a nivel también mundial, que es la detección del HIV. Hoy nos acompaña la doctora Verónica Ruiz aquí para compartirnos información relevante respecto al diagnóstico oportuno, a las pruebas confirmatorias que tenemos pues en el laboratorio clínico para justo esta identificación y diagnóstico. De verdad, bienvenida, muchísimas gracias doctora por acompañarnos en este webinar y pues sin más preámbulo, comenzamos, adelante. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que todo el público sobre todo tenga preguntas. Yo creo que eso es lo más importante, porque muchas de las cosas que vamos a ver, Adrián, ya son temas conocidos, ¿no? Correcto. Yo creo que no estamos arrancando de cero, son cosas que la mayoría de las personas, sobre todo relacionadas al laboratorio, ya conoce, pero a lo mejor en algún momento les vamos a dar una nueva interpretación, algunas cosas que tal vez no habían considerado. Y bueno, desde la experiencia de la clínica especializada Condesa, pues vamos a tener muchísima temas diferentes, ¿no? La clínica especializada Condesa es el centro de diagnóstico y atención más importante de América Latina y sinceramente uno de los más importantes del mundo, por la cantidad de personas que van al diagnóstico y la cantidad de personas que están siendo atendidas. Entonces, vamos a comenzar precisamente con diferenciar, en este caso que estamos hablando de la prueba confirmatoria, comenzar con diferenciarla de las pruebas de tamizaje, que es un gran tema ahí. Las pruebas de tamizaje son pruebas que nos permiten separar entre una población que puede ser reactiva, pero que todavía requiere la confirmación. Entonces ahí es a donde viene la importancia de una prueba de Western blot, que es parte del algoritmo de diagnóstico, complementa el diagnóstico y nos complementa el tema de las pruebas de tamizaje. Sabemos que en México la mayoría de las pruebas de tamizaje son pruebas que detectan únicamente anticuerpos y han mejorado notoriamente su sensibilidad y también su especificidad. Sin embargo, sigue siendo importante tener la prueba de confirmación. Haciendo un poco de historia, vamos a regresar un poco a los 80s, donde las pruebas de primera generación fueron muy importantes en el inicio de la epidemia de SIDA, pero tenían la gran desventaja de la baja sensibilidad y baja especificidad. De hecho, en ese momento del tiempo es cuando se desarrolla la prueba de Western blot, pues para refinar esa posibilidad de dar falsos positivos. Después pasamos más o menos unos 10 años después, sí se tardaron bastante, a las pruebas de segunda generación, donde ya manejamos antígenos y proteínas recombinantes, es decir, más purificados, más específicos, pero siguen teniendo problemas con la sensibilidad, aunque tienen mayor especificidad. Actualmente, como yo decía al principio, las pruebas que se utilizan mayormente en México, sobre todo en la versión de prueba rápida, Adrián, son pruebas de detección de prueba de tercera generación que nos permiten detectar anticuerpos. Y también ya tenemos en uso en el país pruebas de cuarta generación que nos permiten la detección simultánea tanto del antígeno P24 como de los anticuerpos. Aquí les voy a mostrar muy rápidamente pues las ventajas de los cambios en las generaciones, ¿no? La primera que podemos notar inmediatamente es acortar el periodo de ventana. Eso es muy importante porque este periodo de ventana es muy importante para la interpretación y lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Otro punto importante de las pruebas, como se fueron desarrollando, es la combinación, por ejemplo, de la detección directa del antígeno P24, que nos permite detectar de manera directa no solamente los anticuerpos, sino el antígeno. En este caso, regresamos al Western blot. La Western blot sería una prueba indirecta, ya que nos permite la detección de anticuerpos contra proteínas específicas. En algunos casos todavía nos permite hacer la distinción del VIH tipo 2,
La interpretación es visual, aunque actualmente tenemos ya softwares que nos permiten hacer una mejor lectura con mayor precisión. El tiempo también puede ser de 3 horas y media. Y aquí algo que es muy importante es la sensibilidad, que como ustedes pueden ver, va de 93 a 95%, mientras que la especificidad pues es obviamente de 100, porque si no sería una prueba confirmatoria. Entonces, aquí les muestro las proteínas, digamos, desplegadas, de qué proteínas son las que se detectan con anticuerpos contra estas proteínas en el Western blot. Lo primero que es importante es que tenemos que ver que son proteínas separadas en base a su peso molecular, pero no solo eso, sino también separadas en base a su presentación dentro de la partícula viral. Entonces, eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí nuevamente les estoy presentando la nomenclatura de las bandas y en qué genes están codificadas. También esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que está directamente relacionado, Adrián, con cómo se replica el virus. Entonces, es una herramienta, el Western blot en el caso del VIH, que tiene mucha relación con el ciclo de replicación viral. No nada más con que presente anticuerpos, no nada más con que la persona desarrolle anticuerpos, sino el tiempo, la temporalidad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí nuevamente les voy a insistir muchísimo en que tengan en cuenta cómo son las proteínas, en qué partes del virus se están presentando. Todas las proteínas del virus que está presentando son antigénicas, es decir, desarrollan anticuerpos. Es un tema muy controversial porque aunque el virus de VIH permite que la persona monte una respuesta de anticuerpos, estos anticuerpos no son protectores, debido a que el virus del VIH tiene una tasa muy alta de mutación. Incluso en México, hace ya 2 años, estuvimos en la clínica especializada Condesa trabajando con fase 4 de una vacuna internacional que se llamó vacuna Mosaico. Y se llamaba Mosaico precisamente porque lo que hacía era presentar varias proteínas diferentes, como construidas en un mosaico, para que se desarrollaran anticuerpos. La siguiente. Esta ya es como más en tercera dimensión. Y aquí voy a aprovechar para recordarles, porque seguramente también ya lo saben, que el receptor del virus del VIH es el receptor que tienen los linfocitos TCD4. Es por esta razón que es una célula que es afectada por el virus, aunque no es la única, Adrián, no es la única célula que tiene este receptor. Y ahí vemos, por ejemplo, la proteína P17, que es una proteína de la matriz del virus, la P24, proteína de la cápside, las glicoproteínas, que a eso se refiere la abreviación GP, que son glicoproteínas de mayor peso molecular y que están directamente ya en la envoltura del virus. Aquí quiero hacer un paréntesis para un tema que es muy importante, que sobre todo en la clínica especializada Condesa se utiliza muchísimo el Western blot, para el tema de los controladores elite. Un controlador elite es una persona que carece de este receptor CD4 o tiene una mutación que lo hace diferente. De manera que el virus no puede penetrar a infectar esa célula y a replicarse dentro y a reventarla por la alta replicación viral. Entonces, en los controladores elite, Adrián, es muy importante porque ellos sí presentan anticuerpos, aunque la replicación viral está muy disminuida o definitivamente cero. Entonces, es una distinción, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, entre un falso positivo, porque un falso positivo te tendría eso, no replicación viral, carga viral indetectable, pero los anticuerpos no cambiarían a lo largo del tiempo. Claro. En cambio, en un controlador elite, su distinción es que tiene anticuerpos contra las proteínas del virus. Entonces, en Clínica Condesa eso es muy importante porque antes pensábamos que era muy poco frecuente encontrar controladores elite.
Sin embargo, ya al incrementar el diagnóstico nos damos cuenta de que no es tan raro. Doctora, y en este punto de los controladores ELIT, ¿hace una diferencia en el diagnóstico? ¿Interfiere en ese porcentaje de positividad o cómo lo manejan en la clínica? No interfiere, pero sí es interesante saberlo. Bueno, porque el controlador ELIT en sí es la persona que tiene VIH y desde que inició la infección en esos momentos de los 80s que fue tan dramático, que prácticamente era una infección letal, empezaron a observar que, bueno, hay personas que tienen VIH, tenemos pruebas, pero no replicación, y esas personas obviamente conservan su perfil inmunológico, su estatus inmunológico se conserva. Entonces, hay divergencias sobre si darles tratamiento o no darles tratamiento, Correcto. pero hay que recordar que no es el linfocito T el único receptor. Y que aparte el controlador ELIT pleno generalmente es heterocigoto, entonces debe de tener 2 genes para tener esa mutación en el receptor. Eso sí es poco frecuente en México. Lo que más tenemos son replicación disminuida. Y esto es lo que vamos a hablar precisamente de por qué es tan importante el Western blot a lo largo del tiempo de vida, del curso clínico o del ciclo de vida del VIH. Entonces, aquí podemos ver que el primer paso, pues obviamente es la entrada, el contacto con el receptor. El segundo paso es la fusión. El virus se une con una molécula CD4 gracias al receptor que ya mencionamos. El 3, la penetración. El virus vacía su contenido dentro de la célula. El 4 es la transcripción reversa, porque hay que recordar que el virus del VIH es un virus de tipo RNA que trabaja a partir de transcripción reversa. Es por eso que uno de los blancos del tratamiento es precisamente detener o inhibir la transcripción reversa. Pero aquí lo más importante es el último paso, cuando ya que se terminó prácticamente de replicar el virus y ya se sintetizaron varias proteínas que lo constituyen, el virus sale de forma inmadura. El virus en ese momento es de hecho no infectante, es un virus incompleto, también se le llama virión. Hasta pasado un tiempo, ese virus va madurando y es cuando termina la maduración aquí en el paso 10 que tenemos el virus completo con todas sus glicoproteínas membranales y entonces es cuando puede continuar el ciclo de la infección. Entonces esto es muy importante porque podemos ver, ya hablamos que estas proteínas que nosotros vemos, los anticuerpos contra estas proteínas que se ponen de manifiesto en el Western blot, son proteínas que se van sintetizando a lo largo de la historia natural de la infección. No son todas de golpe, sino que es el transcurso del ciclo replicativo. Y doctora, ¿es este periodo de maduración del virus ya liberado de la célula infectada contra alcanzar la madurez total para la expresión de todas estas proteínas, hay un estimado o está documentado? Sí, obviamente como en todos los intervalos de tiempo biológicos son estimaciones, porque puede haber en algunos casos en que pase en muy corto tiempo y en otros en que se alarga, que en ese caso podríamos hablar de un seroconversor lento que le llamamos, y que la replicación está ocurriendo de manera lenta, puede ser por la cantidad de receptores, pueden ser varios temas, pero en general serían 4 semanas, 4 semanas en las que ya se establece la infección, incluso la replicación empieza muy rápido, también de ahí se fundamenta lo de cuando tienes, por ejemplo, un accidente de trabajo, tienes una punción y estás en riesgo, es un riesgo de trabajo. Antes de las 72 horas se puede inhibir totalmente la replicación viral, pero tienes que tomar tratamiento antirretroviral antes de las 72 horas. Entonces, realmente los ciclos ocurren en cuestión de horas, pero la maduración ya para invadir otras células sí puede llevar semanas. Entonces, es un ciclo que lleva ritmos diferentes. Ahora, imagínate como el CD4 es una célula frecuente en el torrente. Entonces llega el virus y no te va a infectar una célula, ¿no? Cada vez incrementa la cantidad de virus, incrementa la cantidad de células que vamos a estar teniendo afectadas.
Entonces, realmente la infección se establece en cuestión de horas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Aquí, esto es muy importante, otra vez un ciclo de tiempo, pero ya hablando de los marcadores, que es el curso clínico de la infección por VIH. Aquí tenemos, en este caso, la expresión de anticuerpos, que para el caso específico del Western blot va a ser algo muy importante, y tenemos las primeras inmunoglobulinas que se presentan, que son las inmunoglobulinas de la fase aguda, que son tipo IgM. En general, precisamente para mejorar la especificidad de la detección de estas proteínas, generalmente lo que se detectan son anticuerpos tipo IgG en el Western blot. Entonces, obviamente, tenemos que esperar este tiempo para que ya estén desarrollando anticuerpos IgG, porque los primeros que se desarrollan son los IgM. Este desarrollo de anticuerpos sería alrededor de las 4 a 6 semanas. Mientras que los IgG son de 6 a 8 semanas en general. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para el momento de la infección en la que estoy aplicando la prueba confirmatoria. Obviamente, si yo la aplico acá, de este lado, donde ya pasaron años, pues obviamente me va a dar positiva, ¿no? Porque ya se desarrollaron todos los anticuerpos, ya se están replicando todos los virus, ya se están liberando todas las partículas virales, entonces eso es una infección activa. Y en esa infección activa y que no es reciente, que es una infección crónica, vamos a tener esta expresión de anticuerpos. Mira, los anticuerpos contra la envoltura como un marcador permanente, que dura años permanente, y también es importante ver la concentración relativa, ¿no? Vemos que estos anticuerpos siempre están en una cantidad grande. En cambio, cuando estamos en las fases iniciales de la infección, pues empezamos por concentraciones bajas, y al paso del tiempo esas concentraciones van aumentando. ¿Al ritmo de qué? Al ritmo de la replicación viral, ¿no? Porque para que los anticuerpos se expresen en el cuerpo del hospedero, necesitamos tener continuamente la estimulación de esas partículas y esas proteínas que se están expresando en el virus. Entonces, es muy interesante estas gráficas. Ahora, otro tema importante, comparando, volvemos a lo que habíamos visto al principio, es el tema de que una prueba de tamizaje tiene, por necesidad, por el uso que le estamos dando, una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué queremos hacer con una prueba de tamizaje? Detectar incluso al que sea probable que tenga la infección. Entonces, tenemos que tener una alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bajas concentraciones de anticuerpos ya nos van a dar reacción. Y entonces vamos a tener un número de falsos negativos bajo. En cambio, en una prueba de confirmación, ahí lo que queremos es la alta especificidad. Ya vamos a privilegiar la especificidad sobre la sensibilidad. Entonces, eso es muy importante, porque no va a tener la misma sensibilidad de una prueba rápida que una prueba de Western blot. Y por eso el número de falsos positivos en una prueba confirmatoria pues es bajo. Y volvemos a los temas, hay varias definiciones, pero en este caso la especificidad sería la proporción de verdaderos negativos entre el número total de individuos sanos. Es decir, una prueba confirmatoria prácticamente no nos va a dar reacciones cruzadas, pero escucha, prácticamente, o sea, sí hay reacciones cruzadas en el Western blot, ahorita lo vamos a hablar, pero nos está garantizando que las personas verdaderamente sanas nos van a dar negativos. Y bueno, ya adentrándonos en lo que es la prueba de Western blot, vemos que es una serie de pasos. Primero se separan las proteínas del virus y después estas proteínas se transfieren, es el nombre, electrotransferencia, en realidad es una técnica de electrotransferencia. Y estas proteínas se ponen para confirmar que se ha llevado a cabo la transferencia, y en realidad lo que a nosotros nos dan en las tiritas, eso ya está separados, ¿no? Ya están las bandas preseparadas de donde se van a dar los sitios de unión de los anticuerpos a las proteínas. Entonces, nosotros prácticamente comenzamos desde los pasos a donde vamos a incubar el anticuerpo específico primario,
Pero es muy importante, por ejemplo, en el control de calidad, el tema del bloqueo de los sitios de unión específico remanentes en la membrana de celulosa. Porque si tú no haces un buen bloqueo, te va a salir toda negra la tira, ¿no? Entonces, es uno de los pasos críticos en el Western blot, porque ya las proteínas están como antígenos, están ahí definidas, están distribuidas en base a su peso molecular, pero puede haber interferencia de otras proteínas, ¿no? Simplemente tocar la tira con las manos es una mala práctica de laboratorio, porque nosotros podemos ahí alterar las reacciones. Entonces, siempre debemos usar guantes, siempre debemos usar la pincita que viene, porque eso altera la reacción. El pH, la temperatura, por ejemplo, el conjugado, si no está a la temperatura que debe estar, que es obviamente no lo puedes sacar del refrigerador y empezar a usarlo, porque el conjugado no va a hacer la función que requerimos para esa unión antígeno-anticuerpo. La temperatura es muy crítica. Entonces, especialmente en el conjugado. Otro tema es la cantidad de muestra. El Western blot es una prueba que, a pesar de que estamos mencionando previamente que no tiene la misma sensibilidad que una prueba rápida, sí tiene mucha sensibilidad. Entonces estamos manejando diluciones altísimas, ¿no? Es a la cantidad de buffer de lavado y de buffer de incubación es altísima a comparación de la cantidad que yo estoy poniendo, ¿no? Pero es crítico que tu pipeta esté bien calibrada, porque precisamente tú puedes hacer una dilución enorme en vez de poner 10 microlitros, 9. Tú dices es un microlitro, pero en la dilución es una diferencia enorme. Claro. Entonces, son los cuidados que hay que tener en el control de calidad de la prueba de Western blot. Tiene sus cuidados, muy necesario tener bien calibrada tu pipeta para que lo que te dice el fabricante es la dilución 1 a 2000 con 10 microlitros. Tú le pones 8 y ya no es dilución 1 a 2000, claro. Entonces, es muy importante, sobre todo porque estamos manejando un volumen muy pequeño de muestra. Y doctora, tomando claro. este punto de las recomendaciones, las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué tan importante o cómo se asegura la estandarización? ¿Mucho es a través de la competencia del personal que ejecuta el método o en sí es el proceso de estandarización del laboratorio? ¿Cuál tiene mayor impacto? Yo creo que los dos. El personal tiene que estar bien capacitado, sobre todo en ese tema como tema de pipeteo, tema de los cuidados de lo que te está indicando el fabricante, temperaturas, volúmenes, diluciones. Porque, por ejemplo, puede venir el buffer a que tú lo diluyas 1 a 10, por favor te equivocas y no lo estás diluyendo 1 a 10 y lo estás concentrando, lo estás poniendo concentrado. Te va a afectar la reacción. Te va a afectar la reacción porque tú estás poniendo un regulador de pH mal diluido, no está cumpliendo la función de detener los iones, que todos sabemos las funciones de un buffer, ¿no? Pero si tú lo estás poniendo mal diluido con una dilución incorrecta, ya no te va a funcionar, ¿no? Entonces, eso es importante. Seguir las instrucciones del fabricante y pues todos los fabricantes ponen sus controles, ¿no? Yo creo que basarse mucho a los controles, a veces decimos, no sé, no ahorren en controles, es mi primera recomendación, no ahorren en controles, porque el control te va a decir si tú estás corriendo con todas las condiciones, porque es una suma de condiciones, la prueba es una suma de condiciones. El anticuerpo, los antígenos, el pH, las diluciones, la temperatura, todo, es un conjunto. Perfecto. Bueno, pues ahora los que decían que no nos servía la analítica, sí nos sirve la analítica en diluciones. Así es. Perfecto. Entonces Adelante, seguimos doctor. con la siguiente. Bueno, y ya estos son los pasos que se están llevando a cabo, que bueno, en realidad es una sencilla, entre comillas, reacción antígeno-anticuerpo y su posterior revelado mediante una reacción acoplada, que puede ser con enzima peroxidasa, pero obviamente ya el fabricante lo tiene todo estandarizado. La verdad es que los que hicieron el Western blot de los 80, o sea, ellos sí empezaron desde la electroforesis a que se pasara al papel. Nosotros ya estamos trabajando con un método
comercializado, muy estandarizado, o sea, que está para darte las bandas que debemos de esperar, si las tiene el paciente. Si no las tiene, no te las va a dar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Decidir el tiempo, por ejemplo, porque hay versiones de Western Blot que son versión rápida, ¿no? Que te salen 3 horas y media, 4, y otras que son toda la noche. En mi experiencia en la Clínica Condesa hay muestras que tienen tan poca cantidad de anticuerpos que la de 3.5 horas no te va a dar, porque tú mejoras mucho sensibilidad al hacerla toda la noche. Entonces tienes que también decidir cuál es el tiempo de incubación. Entonces, en algunos casos no podemos usar muy corto el tiempo. Claro. La siguiente. La prueba de Western Blot en sí nos sirve para confirmar una infección, para confirmar. Y aquí vemos obviamente el bandeo clásico, ¿no? Negativo en el lado 9. Bueno, no, perdón, en el 3, la bandita 3 donde no tenemos ninguna, y cómo se distribuyen las bandas. Y aquí tenemos el gran caso de los indeterminados, ¿no? Recordar que los criterios para declarar o dar un resultado por positivo se basan, como ya mencioné, en el ciclo de vida del virus. Cuando el virus ya está completo y puede ser una partícula viral infectante para otra célula, ahí ya es una infección establecida de VIH. Entonces, este bandeo depende mucho del tiempo, de la concentración. No vamos a tener el mismo bandeo en un paciente que está comenzando a desarrollar anticuerpos que en un paciente que ya tiene, como vimos en la gráfica del curso natural de la infección, que ya tiene años, ¿no? Si tiene años, va a tener todos los anticuerpos y en grande concentración. Entonces, el tiempo de la infección y el periodo de ventana es muy importante. Y tocando este tema, doctora, en relación al periodo o al también tipo de población, ¿no?, que se está atendiendo para este diagnóstico, y mucho esta parte, ¿no?, de la alta tasa de indeterminados, que es de repente un problema para el laboratorio, para la clínica, para la unidad de banco de sangre, dependiendo de esto. ¿Consideraría usted que el laboratorio juega un papel importante en el diagnóstico, más no en la interpretación? Porque al final tenemos que tener todo el historial clínico del paciente, ¿no? Las prácticas, lo que platicábamos al inicio de esto, ¿no? Que hay un contexto general, por ejemplo, donde la Clínica Condesa pues hace todo ese análisis justo para determinar ya una positividad en el paciente. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Yo creo que los algoritmos, aplicarlos como debe de ser, sí te van dando una serie de pasos para confirmar. Sin embargo, es un manejo integral. Lo que decíamos, un laboratorio clínico se dedica exclusivamente a las pruebas. Y tú vas a reportar cómo te salió. Te salió una banda, vas a reportar una banda, que está indeterminado. Si después se va a positivizar, el laboratorio en ese momento no lo puede saber. Las principales razones por las que sale indeterminado es, uno, está en el periodo de ventana en que apenas se está desarrollando anticuerpos y, como ya mencionamos, necesitamos cierta concentración. Tiene mucha especificidad la prueba, pero la sensibilidad no es la misma que una prueba rápida. Entonces, no necesariamente porque salga prueba rápida positiva, y he visto eso, ¿no? La repiten y la repiten, sigue saliendo positiva. Ay, el Western Blot, ¿por qué está negativo? Porque todavía no tiene el tiempo de expresión de todos los anticuerpos. La prueba rápida tiene una sensibilidad diferente y detecta anticuerpos totales. Claro. Entonces, eso es lo que hay que distinguir, esa interpretación. Ahora, personas de bajo riesgo, por ejemplo, mujeres, pueden tener Western Blots indeterminados por reacción cruzada. ¿Por qué? Porque son embarazos múltiples, han tenido sensibilización durante ese embarazo, personas multitransfundidas, personas con alergias fuertes, te pueden dar reacción cruzada y pueden dar una sola bandita, que ahí como que se ve que sería 17, 18. Hay que recordar que precisamente, y aquí lo vemos por los pesos moleculares, las bandas quedan muy cerca una de otra, ¿no? Y a veces en ocasiones es difícil precisar si era de peso 17 o peso 18 o peso 12, claro, que podría ser una reacción falsamente positiva de otros anticuerpos que están reaccionando ahí. Entonces, eso hay que distinguirlo, ¿no?
manejarlo como un algoritmo. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente. Y esto es muy importante, esta diapositiva. Aquí les muestro cómo sería el bandeo secuencial. Este es todo el bandeo de una sola persona. Esto es las bandas de una sola persona. Este es el ejemplo clásico de lo que seguramente muchos de los que nos están escuchando es un panel de cero conversión. El panel de cero conversión son muestras generalmente de donadores de banco de sangre que se les va haciendo pruebas en tiempos muy cortitos, incluso días de tiempo, y que comenzaron negativos y fueron positivizándose porque ya tenían la infección. Entonces vemos nuestros controles en los extremos, nuestro control negativo, nuestro control positivo, y vemos en el día que inició la toma, pues 0 bandas, ¿no? Negativo. A los 7 días, 0 bandas. A los 14 días ya empezamos a ver una banda que ahí aparentemente está entre P24 y P32. Seguimos a los 2 días, sigue esta banda, e incluso vean como que cambia la intensidad, ¿no? Porque ahí vemos claramente el reflejo de la concentración. A mayor concentración, mayor intensidad. Después vemos día 21 y así va creciendo esa banda, ¿no? Pero vean, en la tira 6, a partir del día 21, ya empezamos a ver en la parte de arriba glicoproteínas. Muy poquito, pero tal vez glicoproteínas 120, 160, pero esa banda todavía sigue siendo, esa lectura todavía sigue siendo indeterminada según criterio de OMS, que nos pide que tengamos mínimo 2 bandas de envoltura. O sea, ahí todavía sigue siendo indeterminado, aunque estamos viendo que ya comienza a presentarse. Y en el diapositiva que les presenté anteriormente, ¿qué quiere decir? Que está avanzando en la replicación, está avanzando en la replicación. Está formando virus maduro y estamos teniendo respuesta de anticuerpos. Entonces, ves cómo se va desarrollando P66, P51, GP41, muy importante P32, esta diapositiva es vieja, actualmente el más importante es P31, donde vemos que ya prácticamente hasta los 44 días posteriores al día que iniciamos la toma, estamos teniendo esa banda, ¿no? P24 la tenemos, sin embargo en este bandeo no nos permitiría ver que los anticuerpos contra P24 permanecen, pero cuando se busca el antígeno P24, Adrián, esa proteína sí desaparece. La expresión no desaparece, sino que la está sintetizando, pero ya le está metiendo tan rápido al virus que ya no alcanzamos a tener detección, porque es una proteína interna. Las proteínas externas son las proteínas de la envoltura. Entonces, así es como se ve una secuencia de una sola persona a través del tiempo, y ustedes ven que vamos a tener varios resultados indeterminados. De hecho, dejaría de ser indeterminado prácticamente a partir del 35, ¿no? De la tira 10, porque en la tira 9 yo todavía la vería indeterminada. Entonces, eso es importante que veamos que una de las razones por las que salen indeterminados es porque todavía no desarrollan los anticuerpos, no ha pasado el tiempo suficiente para que desarrollen los anticuerpos. Claro, y doctora, tomando en cuenta esta interesante imagen, ¿no?, que nos plantea desde una no identificación de las bandas hasta la positividad completa, ¿no?, y el marcaje, porque se ve tanto en grosor como en intensidad de la banda. Justo esto es un tema importante para el laboratorio clínico, es decir, si nosotros tenemos un indeterminado, también tendríamos que entender el punto de riesgo que tuvo el paciente, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a contar, ¿no?, los días y poder, pues, incluso declarar dentro del informe, ¿no?, la necesidad de un reproceso a tantos días, ¿no?, para poder confirmar este indeterminado, o de qué manera el laboratorio podría apoyar a esta interpretación del Western blot. Es muy importante, sí, recomendar el seguimiento. Yo entiendo que, por ejemplo, dentro de los laboratorios clínicos privados, a lo mejor el seguimiento es un tema un poquito hasta controversial, ¿no? Claro. Pero realmente el seguimiento sería lo indicado y sin tantas preguntas, porque también hay que tener en cuenta que este tipo de consejería, cuando tú les vas a preguntar sobre prácticas de riesgo, es un tema delicado. En la Clínica Condesa, por ejemplo, lo hacen psicólogos expertos en salud sexual. Entonces, obviamente, no es el papel del laboratorio clínico privado
comenzar a ahondar sobre esos temas. Pero con recomendar un seguimiento a las 3 semanas ya vamos a ver, porque ya vimos precisamente que a las 3 semanas ya vamos a tener una expresión prácticamente completa de anticuerpos. Entonces recomendaría yo mucho un seguimiento a las 4 semanas. Perfecto. O la carga viral. Porque si me puedes regresar a la diapositiva anterior, a la grafiquita anterior. Aquí, mira, permíteme, te voy a decir por qué sería. A mí no me quiere aquí tenemos, miren, el antígeno expresado como P24 y el material genético, ¿no?, que se detecta como PCR. Aquí vemos que en los primeros días, que es la infección aguda, cuando apenas lleva unos días de infección, no va a haber nada de anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber nada de anticuerpos. Lo que va a haber es la replicación del virus. Dijimos que la única manera de detenerlo es antes de las 72 horas. Después de las 72 horas ya se arranca totalmente el ciclo de replicación viral. Invade las células, las revienta por tantos virus que ya están dentro y empieza a matar linfocitos TCD4. Pero bueno, en el inicio no va a tener anticuerpos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro marcador para detectar en esta fase? Solamente una prueba NAT. Sea carga viral o sea una prueba cualitativa, pero que nos detecte directamente material genético. Entonces, una prueba, si no se quiere hacer seguimiento, se podría recurrir a pruebas NAT. Y justo esto, ¿no? En los nuevos proyectos de norma, incluso, ¿no?, para banco de sangre, y mucho de esta identificación de la positividad de un HIV, pues realmente se enfoca a esto, ¿no?, a comenzar a migrar o a hacer estudio de porcentaje de muestras asociadas a NAT, ¿no? Así es. Y precisamente, por ejemplo, en el banco de sangre también, aunque se hacen cuestionarios muy generales sobre riesgo, pues igual, ¿no? No podemos clasificar a los pacientes, porque también algo muy importante del estigma del VIH, es decir, si lo primero que dice en el cuestionario de banco de sangre es, soy hombre que tengo sexo con hombre. No, ya, ¿no? O sea, es un estigma. Entonces, realmente también es impresionante, pero el laboratorio es un arma hasta contra el estigma, porque realmente nos puede dar confirmaciones, pero basadas en el periodo de ventana, en la capacidad, en la sensibilidad de la prueba y no tanto en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, es algo muy interesante. Entonces, si regresamos a la diapositiva. Sí, claro que sí. El anterior. Esta es otra muy importante, que este es de un artículo donde aquí sí el bandeo que vemos no es de una sola persona. El que vimos anteriormente es de una sola persona. Este es un grupo de pacientes que tienen infección muy, muy reciente. Muy reciente. ¿Qué tan reciente? Pues ahí nos marca los días, ¿no? 0, 5 días, 10, 35 días. Entonces, esta prueba es donde están validando un método que se llama método para incidencia de VIH, es decir, para clasificar en el tiempo cuánto tiempo estimado tiene la persona. Y se toma como infección incidente menos de 120 días de infección. Pero aquí lo importante es precisamente, voy a llamarles otra vez la atención sobre los indeterminados, ¿no? Entonces, esta persona sí tiene VIH, la primerita, pero se va a declarar indeterminado porque no tiene ninguna banda de envoltura, ni una. El que sigue también es indeterminado, no tiene banda de envoltura. El que sigue también, a pesar de que tiene otros anticuerpos contra otras proteínas de menor peso molecular, sigue siendo indeterminado. ¿Y qué es eso? Una infección muy reciente de VIH. Entonces, en la infección muy reciente podemos tener casos indeterminados. ¿En qué otro caso podemos tener? Cuando la persona ha tomado tratamiento. Si recordamos en el ciclo de vida, estas proteínas, algunas intervienen en la transcripción, algunas son incluso transcriptasas. Si está tomando el paciente tratamiento, esas proteínas comienzan a descender y obviamente nuestro cuerpo, siempre regulado, siempre cumpliendo con funciones necesarias, dice, yo ya no voy a preparar anticuerpos contra esa proteína porque ya no está. Entonces los anticuerpos decaen. Y en personas con tratamiento, con infección confirmada de VIH, te puede regresar a un Western blot indeterminado. Okay. Por el tratamiento, sobre todo cuando el tratamiento inició en una etapa muy temprana. Y doctora, tocando este tema, ¿no?, del tratamiento
que puede interferir, ¿no?, en la interpretación de un Western blot, esta parte de cómo ha avanzado, ¿no?, el tema de la prevención, ¿no?, entre pre y post exposición, ¿no?, de que hay muchas personas que ya toman antirretrovirales para hacer esta fase pre y post. Eso sería muy importante que dentro de los cuestionarios, dentro de la información clínica, se declarara por el paciente, ¿no?, porque Sí, al final definitivamente. puede interferir en un tema del resultado del Western, ¿no? Definitivamente, ahí también es algo que es controversial, porque si tú lees los insertos, los fabricantes dicen no interfiere. ¿Qué quiere decir no interfiere? Si tiene P24, anticuerpos contra P24, te va a dar la banda contra P24. Pero ¿en qué interfiere? En que los ciclos virales no se están llevando a cabo completamente. Cuando los viriones salen, como ya expliqué, están inmaduros y no son infectantes. Entonces, eso nos va a mantener una carga viral indetectable, un control virológico, que es lo que es la meta del tratamiento del VIH, un control virológico. Entonces, ¿te va a dar algunas bandas? Sí, porque hay algunas fases de la replicación que han continuado. Hay todavía partículas virales o provirales libres que tienen obviamente proteínas expresando. Entonces, ahí lo vemos, sí te va a dar algunas proteínas, sobre todo P24, pero no va a dar las suficientes proteínas como para declararlo positivo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Interfiere? Sí interfiere, pero de todos modos se pueden dar las reacciones de los anticuerpos que están presentes en el suero del paciente. Claro. Entonces, eso es muy importante también porque si el anticuerpo no está presente, sabemos que manejamos, vuelvo a insistir, volúmenes muy pequeños de muestra, ¿no? Y entonces a veces puedes decir, ay, pues a lo mejor no está bien mi pipeta y en vez de 10 está poniendo 9, en vez de 20 está poniendo 12, etc. Entonces le voy a poner lo doble, ¿no? Porque, pues, para ver si fue la concentración. Y sí, efectivamente, si el paciente efectivamente tiene anticuerpos, al poner doble cantidad de muestra estás poniendo más anticuerpos. Claro. Pero si el paciente no tiene anticuerpos, así le pongas ahí 1 litro de suero, no te va a dar ninguna banda, porque no tiene anticuerpos. Perfecto. Entonces, estas gráficas son muy interesantes y esto es el algoritmo. Yo se los voy a presentar aquí, me disculpo porque no me di cuenta de que estaba en inglés, pero es el algoritmo de la Clínica Condesa. Y lo voy a poner en términos que todos comencemos a entender. Mi primera prueba va a ser prueba rápida de detección de anticuerpos. ¿Qué me dice? Tiene anticuerpos. Es lo único que me dice. Tiene anticuerpos. No me dice tiene VIH. ¿Cómo voy a saber si tiene VIH? Pues con la prueba de confirmación, a donde voy a detectar un perfil de anticuerpos contra ciertas proteínas del virus. Pero además, en el caso de la Clínica Condesa es un algoritmo integral, porque además les voy a ver si tienen hepatitis B, si tienen hepatitis C, si tienen sífilis, si tienen la prueba confirmatoria, me puede guiar a directamente irme a la carga viral, porque qué tal que la prueba confirmatoria me sale indeterminada o negativa, pero una prueba rápida o una prueba de 4ª generación, que también es lo que decíamos. Hay varios temas en los algoritmos nuevos de VIH, varios temas a desarrollar. No podemos hablar ahorita, por ejemplo, de prueba de 4ª generación o, por ejemplo, de las características de las nuevas pruebas de carga viral, porque pues esas son pláticas aparte, ¿no? Temas aparte. Pero en el caso concreto del Western blot, es un elemento importante. Pero ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, clásico, alguien le dijo, vete a hacer el Western blot, sin hacerte una prueba rápida previa? Y entonces tenemos un resultado súper discordante que nadie puede interpretar. Porque salió, por ejemplo, anticuerpos contra P17. Puede ser una reacción falsa, puede ser que efectivamente tenga VIH, pero por eso siempre es importante respetar el algoritmo. Empecemos desde anticuerpos totales, empecemos desde conocer el periodo de ventana de la prueba que estoy usando. Eso es muy importante. No podemos tal vez ahondar tanto en preguntarle al paciente sobre su riesgo, cuándo fue su último riesgo, su fecha de último riesgo, pero sí conocer que mi prueba, si la persona tuvo el riesgo el viernes pasado y viene hoy martes, pues no me va a dar, aunque tenga la prueba más sensible, no me va a dar. Entonces, eso también informarle al paciente que las pruebas necesitan un cierto tiempo en el que son efectivas. Correcto. Entonces,
Bueno, ya por último mencionar nada más que efectivamente la carga viral en algunos casos va a ser nuestra verdadera prueba de confirmación, porque habiendo un conteo de partículas virales, pues es una infección establecida. Pero volvemos al tema del control de calidad. Me ha tocado casos en los de les reportan, se saltan todo el algoritmo y dicen, órale, vete directo a carga viral. 800 copias. Y repetimos todo el algoritmo. No tiene anticuerpos, pero podría ser que sea muy temprana, no tiene anticuerpos, pero sí tiene copias, como lo vimos. Ese caso puede ser en una infección muy temprana. No tiene anticuerpos porque el cuerpo todavía no ha pasado el periodo para prepararlas, pero la carga viral puede ser contaminación. Entonces, es el caso de tener el control de calidad muy estricto, ¿no? Porque imagínate, estar reportando copias que en realidad son contaminación interna y se ha dado el caso, ¿no? Entonces, los controles, las buenas prácticas de laboratorio, porque realmente una contaminación en el tema de carga viral, que como decimos, hay otro tema, sería otra plática de cómo los cuidados de la carga viral y todo, pero bueno, la carga viral es una prueba ultra sensible, ¿no? Ultra sensible. Entonces, cualquier contaminación me puede dar, aparentemente hay copias de virus, pero las copias no están en el suero del paciente, sino en una mala práctica de mala limpieza, mala desinfección, no rotaron desinfectantes, etcétera, y entonces en realidad esas copias las tengo ahí en el ambiente y no en la muestra. Claro. Entonces es importante tenerlo, y la carga viral es una buena opción también, sobre todo para los casos indeterminados. Nos va a dar copias, ya nos va a confirmar, pero sí hay que tener en cuenta que el límite para confirmar una infección serían 1000 copias. Arriba de 1000 copias ya es infección confirmada. Ok, perfecto. Bueno, doctora, nos ha hablado mucho de, y esto es para otro tema, y esto es para otro tema. Claro. Entonces, este webinar realmente va a tener continuidad. Este es tomo uno, casi, ¿no? Pero sí queremos y dejarlo en el compromiso de este webinar, de que nos acompañe en siguientes sesiones para hablar justo de estos temas alrededor, ¿no? Del diagnóstico de HIV, ¿no? De lo que son cargas virales, de lo que son pruebas infecciosas para hepatitis, ¿no? Que también va muy asociado al tema de la infección de HIV. Y de verdad ha sido pues, muy interesante como toda esta experiencia de la clínica, ¿no? Sobre todo en esta parte de la población indeterminada, ¿no? En qué casos sí es un indeterminado, qué el laboratorio necesita hacer para el seguimiento de la confirmación, ¿no? Y creo que un tema también muy importante que tocó es esta atención integral, ¿no? Que lo platicábamos antes de iniciar, estábamos conversando algunos temas y creo que esta atención integral y también mucho de la empatía del laboratorio, ¿no? De quien aplica la prueba, de quien da información de la prueba, ¿no? En ser empáticos, en esta, justo lo decía, ¿no? En una atención psicológica, también en esa empatía pues, de la preocupación que tiene un paciente que llega, ¿no? Para este tipo de pruebas, y creo que ahí es donde nos podemos diferenciar como agentes de diagnóstico, ¿no? No solo ofrecer la prueba, sino también tener esa empatía con la persona que está solicitando la prueba. Así creo que es. Eso es muy interesante. Mira, yo la experiencia que tengo de laboratorios clínicos es que muchas personas, el diagnóstico de VIH es una situación fuerte desde el punto de vista de quien recibe el diagnóstico, aunque ya no es una enfermedad letal. Los tratamientos además han cambiado muchísimo, ya son tratamientos muy amigables, ya no son los de antes de 14 pastillas, sí, claro, y que el hígado prácticamente pues lo vamos a tronar, pero el VIH sí te lo voy a controlar, eso ya no es. Entonces, toda esa información es importante tenerla como laboratorio clínico porque nos da una visión. Y yo lo que he visto que pasa es que la gente, cuando recibe un diagnóstico en un sitio público, lo rechaza, ¿no? Y pasa por una fase de duelo, que esa fase de duelo incluye la negación. Entonces, no, yo no tengo VIH, no puedo tener VIH porque no he tenido estas prácticas, etcétera. Entonces, por eso precisamente es lo que decíamos de la atención integral de la Clínica Condesa, ¿no? Hemos tenido muchísimo éxito en implementar nuevas estrategias. Una que les comento rápidamente es una que se llama asesoría de pares, a donde hay personas positivas
que trabajan dentro de la clínica como voluntarios la mayoría de las veces, pero se llevan de la mano al nuevo diagnóstico. A ver, esto va a pasar, esto va a ser, este es el papeleo, así te vas a sentir mal las primeras veces, tal vez náuseas, pero esa asesoría te va quitando muchísimo miedo, muchísimo tabú, muchísima información fake, no es real, Sí. que no es real porque también muchas personas creen que al empezar el tratamiento, Dios les vamos a tronar el riñón, entonces, y que a veces buscas por internet y nada más te confunde más. Entonces, esa asesoría de pares nos permite, personas que ya lo han vivido, que ya lo han sentido, que ya lo han superado, te llevan, ¿no?, de la mano. Y desde luego siempre la referencia, ¿no? Lo que decía, el laboratorio es un laboratorio de referencia a donde casos discordantes, casos dudosos los recibimos siempre, ya sea la muestra o al paciente para comenzar. Es mejor al paciente. Es mejor al paciente porque el paciente ahí va a comenzar a recibir toda lo que es la consejería sobre sus prácticas de riesgo. Y como dices, la gente cuando acude generalmente a una prueba de VIH va con mucha ansiedad. Ansiedad. Por ejemplo, otro clásico es de que fueron a donar sangre y por ahí salió algo rarito, algo que indica, algo que hay que tamizar, algo que hay que confirmar. Entonces imagínate, claro que la persona va con mucho miedo, muchas dudas, y el laboratorio clínico tiene que enfrentar esa información, ¿no? Otro tema muy importante que también es tema de otra plática. Ya van 4, doctora. Es el tema de que la infección por VIH por norma es una infección de notificación obligatoria. Claro. Y que ahí hay un gran hueco en laboratorio privado para ver si están diagnosticando a los mismos pacientes, por ejemplo, que ingresan a tratamiento. Eso es súper importante, porque realmente el control del VIH que nos lo va a dar, una de las mayores herramientas es dar tratamiento. Claro. Dar tratamiento. Entonces, son temas que quedan por ahí como que lo privado por acá, lo público por acá, pero no. Sí podemos converger, y sobre todo en el tema de notificación debemos, porque lo marca la norma. Claro que sí. Doctora, pues muy interesante el tema, de verdad ha sido muy grato recibir toda su experiencia, ¿no?, como especialista de la Clínica Condesa. De verdad, muchas gracias a nombre de Lance y de todos los que nos están acompañando. Gracias. Le esperamos, ya se comprometió a 4, ¿eh? Sí, entonces, sí. Vamos a tener mucho para el 2026 aquí. Y aprovechando este tema del siguiente año, pues también les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en la parte de Lance Institute. Ahí pueden tener acceso a todas las sesiones que hemos tenido, tal vez por tiempo, por situaciones de las actividades del laboratorio, como decía, ¿no?, la doctora hace rato, apenas voy a mi casa a comer, me estoy desplazando y no me puedo conectar. Entonces, pensando en esas situaciones, hemos creado este canal para ustedes, para que realmente vean una y otra vez, para todas estas imágenes, todos estos tips que nos dan nuestros expertos que nos acompañan, pues estén disponibles para ustedes. Esperemos que nos visiten muchos, denos like, por favor, ¿no?, y para que esto crezca, ¿no?, y lleguemos también a mucho más laboratorios, a mucho más usuarios de estas pruebas, y también, ¿por qué no?, empezar a crear conciencia, porque esto no solo es diagnóstico, también es un apoyo al paciente, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, veamos si hay alguna pregunta en nuestro foro de todos los que nos están acompañando. Pregunte. Hay una pregunta interesante, dice, ¿por qué tarda 2 meses aproximadamente en remitir los resultados confirmatorios? Tema delicado. Mira, en términos públicos, que son los que yo manejo, claro, obviamente, muchísimos de las unidades que se dedican a este tipo de diagnóstico, que se llaman Capacits, no tienen laboratorios. Y también, dentro de comillas, el encargado de confirmación debería ser el laboratorio estatal de referencia. Pero imagínate, no sé, en Oaxaca, te toman ahí en Juchitán. De aquí a que llega el laboratorio de referencia ya pasaron 15 días. Ahora, en lo que se juntan las muestras, porque ahí no te corran ni una muestra, la Clínica Condesa sí corre con muy pocas muestras, o sea, no necesitamos armar corridas grandes. Pero bueno, en lo que llega otra muestra para confirmar, ya pasaron otros 15 días. En lo que vemos, y si hubo duda, ya pasaron otros 15 días y así, ¿no? Realmente las pruebas,
Ahora, en el contexto privado no lo sé, no lo podría manejar, pero eso es lo que pasa en el contexto público. El tema de que se tiene que canalizar a un laboratorio de referencia. Y ese laboratorio de referencia, por tema de costos, trata de hacer corridas muy amplias y a veces tarda bastante en llegar. Entonces, no es lo mismo, obviamente, la dinámica de la infección de VIH aquí en Ciudad de México que en Oaxaca. Claro. Entonces, eso es el tema. Realmente la prueba, como yo les mostré, puede tener dos versiones, la rápida, que bueno, te lleva mediodía, y la de toda la noche, que al día siguiente ya tienes resultados. Pero bueno, esa sería mi experiencia en cuanto al tema. Y es el tema de la centralización, ¿no? Yo ahí después me andan regañando, pero sí insisto en que no es buena idea centralizar, al contrario, tú le tienes que dar a más laboratorios más capacidades analíticas. No decir, no, ustedes tomen muestras y yo aquí lo voy a analizar, porque eso implica una logística, un tiempo, un cuidado, un etcétera, Claro. que puede afectar, por ejemplo, también mala conservación de muestras afecta muchísimo el Western blot, ¿no? No estuvieron congeladas, no estuvieron refrigeradas, tenían pocos anticuerpos, Claro. se contaminó. Las proteínas. Las proteínas. Entonces, Claro. afecta, una conservación mala de muestra afecta al Western blot. Claro, perfecto. Pues veamos si hay otra pregunta. Y Sí, si no, escríbanosla, nosotros las vamos a leer. La doctora ya se comprometió también a ayudarnos a dar respuesta en caso de que después ustedes quieran colocar algún comentario, alguna duda, o también, ¿no? Felicitar a nuestros acompañantes, porque realmente pues es un gusto y lo ha hecho de maravilla, doctora. Muchísimas gracias. No, al contrario, la agradecida soy yo por esta oportunidad, y sobre todo yo también quiero retomar algo que nos enseñó la pandemia, es que podemos aprender. Ahí sentaditos desde la comodidad de tu casa, Claro. con tu pijama, con tu café, ahí puedes aprender. Y mañana en tu laboratorio decir, oye, yo ya aprendí esto, y verte y hacer una cascada de capacitación. No, mira, yo ya aprendí esto. Oye, a lo mejor las indeterminadas que tenemos tantas son porque son detecciones muy tempranas. A lo mejor necesitamos recalibrar bien nuestras pipetas. A lo mejor nos ha fallado temperatura. Entonces, eso es una cadenita de calidad, una cadenita de mejora. Y un deber ser del laboratorio es la mejora continua. Claro. Deber ser, o sea, no hay opción, un laboratorio tiene que mejorar siempre. Claro. Y pues como siempre le hemos dicho, ¿no? Saber es poder y poder de apoyar al diagnóstico. Creo que ya llegó otra pregunta. Llegó otra pregunta, vamos a ver. ¿Cuánto es el tiempo de estabilidad para procesar una muestra? Porque a veces los equipos se descomponen y pueden durar hasta más de una semana en ese estado donde no se puede procesar la muestra. Mira, como todas las muestras y sobre todo en la conservación de anticuerpos, refrigerada te va a durar una semana, máximo 10 días, así exagerando. Congelada ya te dura 60 días. Entonces, si tú vas a detener tu proceso, mejor congela tu muestra. No la tengas, o sea, ya sabemos, obviamente en laboratorio temperatura ambiente, ¿no? Para tema de muestras, pero refrigerada nos da un periodo muy corto, pero es mejor congelarla. Si la congelas a menos 20 en un congelador normal, o sea, tampoco necesitas congelarla a menos 70, ni nitrógeno líquido, no. Okay. Simplemente que esté congelada la muestra, sí te puede durar pues meses ya. Perfecto, listo. Pues nada más agradecerles que nos hayan acompañado a esta sesión, saludarlos también, pónganos en el chat de dónde nos escuchan, dónde nos acompañan. Saludos a Cancún, a Tijuana, que sé que nos están viendo, entonces de verdad, muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. No, gracias y nos vemos.